En tus materiales del curso vas a encontrar este archivo llamado introducción.js. Viene como un zip. Una vez que lo descomprimes vas a encontrar esta carpeta. Y vamos a abrirla en Studio Code. Y vamos a abrir este index.html y vamos a ejecutarlo con Live Server. Puede ser que tenemos algo como esto. Estaremos trabajando en estos archivos de aquí al final de este capítulo. Van a ser bastantes videos. Y siempre que aprendes cualquier lenguaje de programación se hace un ejemplo que se le conoce como el hola mundo. Ahora, al igual como vimos en la parte de CSS, todo este código es HTML, ¿no? El navegador sabe qué código es y sabe cómo mostrarlo. Pero si colocábamos una etiqueta aquí llamada style, esto ya lo iba a interpretar como código CSS, es decir, iba a llegar a interpretar todo esto como HTML, pero llegando aquí iba a decir, bueno, esto es código CSS y lo voy a interpretar de otra forma. Y después que cerramos ese style, vuelve a detectar que es código HTML y continúa ejecutándolo como tal. En el caso de JavaScript, vas a definir código JavaScript utilizando las etiquetas de script. Esto ya va a ser de nueva cuenta que vaya ejecutando todo esto como HTML, pero una vez que detecta este script, va a decir, bueno, esto es código de JavaScript y cada navegador tiene, digamos, su motor de JavaScript interno. Seguido preguntan, oye, ¿y el código JavaScript con qué se compila? Sobre todo cuando en la universidad viste, por ejemplo, Java o C, que son lenguajes que tienes que compilar y después se ejecutan. En el caso de JavaScript no es un lenguaje que se compile, es un lenguaje que cada navegador tiene, digamos, un motor o tiene, digamos, ese compilador ya agregado, no se compila como tal, y lo va a ejecutar el código de JavaScript solamente colocando estas etiquetas que están aquí. Entonces, para hacer nuestro ejemplo de la mundo, vamos a poner aquí alert. Y este alert es una función que existe en JavaScript. Ya la has de haber visto más de alguna vez navegando en sitios web. Y vamos a ponerle aquí hola mundo. Entonces, nota cómo estoy poniendo aquí comillas dobles y después dice hola mundo. Si guardamos cambios, puedes ver que nos aparece hola mundo. Va a aparecer esta alerta que es muy molesta en realidad. Después de que tenemos hola mundo y aquí tenemos aceptar. Dependiendo del navegador, esa alerta se muestra diferente. En Firefox, en Safari, en Edge, en Chrome, cada uno lo muestra de forma diferente. Entonces, si tienes un resultado diferente, no te preocupes. Entonces, ya estaremos aclarando esta sintaxis en los siguientes videos. No te preocupes, solamente es un ejemplo de hola mundo que se hace en todos los lenguajes o cuando estás aprendiendo un lenguaje de programación. Al igual que en CSS, el JavaScript o el código JavaScript también se recomienda que esté en un archivo externo, más que nada para poderlo reutilizar, pero también para mantener un mejor orden. Ahora, nota cómo yo coloqué este script, digamos, en la parte inferior. El código de JavaScript se recomienda que vaya antes de la etiqueta body, antes de cerrar esa etiqueta, pero puedes colocarlo, digamos, acá arriba y va a seguir funcionando. No hay ningún problema en donde lo coloques, solamente que la recomendación nos dice que debe de ir en esta parte de aquí. Ahora, usualmente yo coloco todo mi código JavaScript en su propia carpeta. Puede ser igual que en CSS, es decir, hay diferentes formas. Le puedes poner aquí JavaScript, o también scripts, o también JS. Cualquiera está bien y lo he visto en diferentes proyectos. A mí me gusta nombrarlo como JS. Y después vamos a crear un archivo. También hay diferentes formas de nombrarlo. O sea, existen personas que le ponen scripts.js, app.js y también javascript.js. A mí me gusta ponerle scripts o app.js. Entonces le puedes poner aquí scripts.js. Y vamos a mover este código hacia ese archivo. Ahora, si yo corto esto, ya no es necesario tener las etiquetas de script. ¿Por qué? Porque esto ya es un archivo de JavaScript, entonces ya sabe que tiene que interpretarlo como JavaScript. Entonces vamos a eliminar esta etiqueta. Y puedes ver que tenemos nuestro alert hola mundo. ¿Cómo le vamos a decir a JavaScript que queremos cargar este archivo? Bueno, en lugar de tener este alert, vas a eliminar ese contenido y sí mantienes las etiquetas aquí, pero vas a utilizar un atributo. Damos un poco de espacio y ponemos src, muy similar al de una imagen, src. Y aquí le ponemos la carpeta, ¿no? Está en JavaScript, entonces js, diagonal scripts.js. Ya le estamos diciendo, bueno, sí, todo este código es HTML, pero llegando aquí, carga este archivo de JavaScript. Entonces, si guardamos cambios, pues que tenemos todavía el hola mundo. Pero ahora todo lo va a estar leyendo de este archivo. Entonces, si yo tuviera un segundo archivo, también puedo cargar este mismo
archivo de JavaScript y reutilizarlo. Pero también me va a dar un mejor orden porque ya tengo mi código HTML en un lugar, mi hoja de estilos en este archivo y mi código de JavaScript en este otro archivo. Entonces puede ser que sigue funcionando. Ya lo podemos cerrar. En lo que viene siendo, bueno, este ejemplo va a estar cargando ese alert todo el tiempo. Entonces podemos eliminarlo o podemos eliminar la carga de ese archivo desde aquí. O también, si recuerdas, en HTML podemos, digamos, comentar de esta forma. Y decirle, bueno, carga todo, pero esta parte de aquí ignóralo. Ahora Studio Code te permite seleccionar, digamos, esta línea. Y si presionas Control y luego presionas K y luego C, va a comentarte esa línea. Si estás en Mac es Command K y luego la C. Tiene que ser, digamos, seguido eso y va a poder, digamos, comentar esta línea para que no se ejecute y no esté cargando ese alert todo el tiempo, ¿no? Porque sí es bastante molesto. Entonces, con eso tenemos donde se coloca el código de JavaScript, crear un archivo externo que recuerda debe de tener la extensión .js para decirle que ese es un formato de JavaScript. Y con eso ya tenemos, digamos, lo básico de crear archivos de JavaScript. En el siguiente video vamos a comenzar con las variables. Una característica de un lenguaje de programación son las variables, así que vamos a ver qué son en el siguiente video.